Hola hermanos, buenas tardes, ¿cómo están? Un miércoles más compartiendo la palabra de Dios, un miércoles más pues compartiéndoles exactamente de la primera epístola de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. De eso vamos a hablar hoy. Pero antes, rápidamente les comento, gracias a Dios tuvimos la oportunidad este domingo 14 de tener nuestro culto presencial después de 1 año 8 meses. Les he comentado que lo hemos hecho porque estamos muy al pendiente de la salud de todos los miembros de la iglesia. Y el domingo pasado tuvimos esa bendición, con una muy buena asistencia y donde pudimos pues recordar a una de las hermanas queridas, miembros de nuestra iglesia, fieles a la iglesia, que pues ya partió con el Señor, la hermana Angélica. Y así estaremos cada vez que tengamos reunión presencial recordando a alguno de los hermanos que han partido en este año 8 meses que no pudimos vernos. Les invitamos para el 28 de noviembre, será nuestro próximo culto presencial. Los días que no haya culto presencial será por Zoom y los días que haya culto presencial será de las dos formas. Ahí estaremos los que podamos llegar y por la plataforma estarán los que no lo podrán hacer. En diciembre también tendremos algo parecido, ya les informaré. Sigan orando mucho porque Dios nos guíe para las formas correctas, el trabajo, los planes que tenemos por delante como Iglesia Zoe, que no es simplemente tener cultos presenciales, sino algo más allá de todo esto. Bueno, pues hoy vamos a seguir estudiando la palabra de Dios. Les decía, la primera de Juan, capítulo 2, versículos 4 y 5. Realmente solo vamos a estudiar el 5. Hace 8 días estudiamos el 4, hoy nos correspondería el 5. Pero en realidad el 4 y el 5 son una sola, se le llama perícopa, una sola, por así decirlo, una sola unidad. Perdón por el pleonasmo, pero sería un solo texto, una sola unidad de pensamiento. Dice, 1 de Juan 2, 4 y 5. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Hace 8 días vimos eso. Alguien que dice, pero que no hace. El que dice y no hace. Jesucristo exactamente fue algo que denunció de los religiosos de aquel tiempo y que pues todavía los religiosos de este tiempo tenemos el peligro de seguir haciéndolo si fuéramos religiosos o de caer en ser religiosos. Y es decir y no hacer. Decir que soy cristiano y no vivir como cristiano. Decir que soy cristiano y no hacer las cosas que se esperan de un cristiano. No en un estar obligado, estar forzado a todo, ¿no? Sino en una forma natural de tu vida cristiana si es que eres cristiano. Perdón por la expresión que voy a usar, pero es esto. Si tú naces como un perrito, ¿cómo te vas a portar? Como un perrito. Si naces como un gato, te vas a portar como un gato. Pero, si naces nuevamente tu vida como un cristiano, ¿qué es lo que espera que sea tu vida? Pues la vida de un cristiano, ¿no? No puede ser nacer gato y portarte como perro, o nacer perro y portarte como gato. Algo así es esto. Aquí entonces dice, si tú dices que le conoces a Dios, pero no guardas sus mandamientos, no haces lo que Él espera, porque dice Jesucristo, el que me ama va a guardar sus mandamientos. Si tú no guardas sus mandamientos porque amas a Jesús o dices que le amas, pero no los guardas, es bien claro, dice, yo soy mentiroso. La verdad no está en Él. Nunca va a estar en Él, nunca ha sido así, nunca será así, nunca fue en el pasado, nunca va a ser en el futuro, no lo es ahora. No es de que solamente hay que decir y decir y decir y decir y no hacer. No, aquí dice el que dice y hace. Jesucristo denunció a los religiosos de aquel tiempo. Eran los que decían y no hacían. Aún hasta enseñaba, lo que ellos digan, hazlo, pero lo que ellos hacen, no lo hagas. Porque dicen, pero no hacen. Debe haber una correspondencia
en esto. Y exactamente ese es el versículo 4, el que dice: yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Y el versículo 5 empieza con una conjunción adversativa. Adversativa es que está en este lugar y te lleva exactamente al lado opuesto. Pero el que dice y no hace es mentiroso, pero conjunción adversativa que te lleva al otro lugar. El que hace, el que guarda sus mandamientos, el que guarda su palabra, ese no es mentiroso. Y aquí ni siquiera tiene que ver con decir que eres cristiano, simplemente vive tu vida como cristiano. Dicen por ahí, ¿no? Tus hechos no me dejan oír tus palabras. O tus hechos hablan más fuerte que lo que dices. Es interesante pensar un poquito en esto. Aquí el versículo 5 dice: el que guarda su palabra no tiene que decirlo. En este, verdaderamente, el amor de Dios se ha perfeccionado y por eso conocemos que estamos en él. ¿Qué piensas tú con tu vida? Es bueno decir que eres cristiano, es correcto ir y decirle a las demás personas que eres cristiano, pero no solo decirlo, sino también vivir como cristiano, como correspondería a algo natural. No te tiene que costar trabajo. Ay, es que yo quiero ser cristiano, pero no puedo vivir como cristiano, no puedo dejar de hacer esto, no puedo dejar de hacer lo otro. De una forma natural, vives como cristiano. Claro, tu vida va a cambiar, tu vida tiene ese esfuerzo que tienes que dejar, porque es en la Biblia: el que robaba antes de ser cristiano, ahora que es cristiano ya no robe más. Claro, en esas situaciones sí, pero de una forma natural. También debe venir la presencia del Espíritu Santo en tu vida y la diferencia de cómo era el antes y cómo es el ahora. No se trata de decir y no hacer, simplemente se trata de hacer. Y como consecuencia, el decir será parte natural de tu vida. El que guarda su palabra tiene una situación especial, la considera valiosa. Guardar es una palabra que en griego habla de algo que considero valioso, lo tengo guardado, lo atesoro, lo hago importante. Si para ti la palabra de Dios no es importante, no puedes decir que conoces a Dios. Si dices: este libro es un libro más, como cualquier otro libro de cualquier religión, como el Corán, y el libro del Mormón, y el libro de no sé qué, el Popol Vuh y cosas de ese tipo, dirías: no tiene, es un libro más. No atesora su palabra. Ya está anticuado, ya no sirve para nada. Hay unas cosas que sí, otras cosas que no. Aquí dice: el que guarda su palabra, ese, en él está la verdad, en él el amor de Dios se ha perfeccionado y a través de eso conocemos que la persona está en Cristo, que es una verdadera cristiana esa persona. Guardar la palabra de Dios habla de valorar enormemente su palabra. Y aquí hay un jueguito de palabras. La palabra en griego se pronuncia logos, y a Jesús, Juan, en su primer evangelio, en el evangelio le llama, él es el logos de vida. Es decir, que si tú guardas la palabra de Dios, que es la Biblia, también guardas la palabra de Jesús, porque él mismo es la palabra viva. Eres obediente a Jesús, escuchas lo que él dice, sigues sus consejos y estás, pues, en cierta forma siguiendo lo que a través de su palabra Jesús nos dijo, que es lo más importante. Si tú guardas la palabra de Dios, dice aquí, el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en ti. Se ha hecho completo, se ha llenado, se ha totalmente complementado. El amor de Dios así es. Cuando llena tu vida el amor de Dios, a veces no necesitas ni decir que eres cristiano. Tus actos hablan lo que hay en tu corazón. De la abundancia de tu corazón habla la boca,
y también de la abundancia de tu corazón se hacen las cosas. Y entonces tu hablar, tu vivir, tu proceder dirá que tienes el amor de Dios perfeccionado en tu vida. La palabra que aquí se usa por perfeccionado también puede traducirse por maduro. Cuando tú tienes este estilo de vida, vas en proceso a la madurez. Estás madurando en la vida cristiana. Si hay cristianos inmaduros, claro, alguna vez lo dije, en alguna predicación les he comentado, hay cristianos viejos y hay cristianos maduros. Y el tiempo que vives en el cristianismo o el tiempo que has sido cristiano no determina si eres maduro o no, sino el que tú permitas que el Espíritu Santo guíe tu vida y vivas conforme a las palabras de Jesús o a los mandamientos de la palabra de Dios. Puede ser un cristiano que tiene 80 años de ser cristiano y no haber madurado. Simplemente eres un cristiano viejo. Puede ser un cristiano muy reciente y ser tan dependiente de Dios, tan atento a escuchar la palabra de Dios, tan dispuesto a hacer lo que Dios te pide que hagas, tan dispuesto a entregarte para que tu vida cambie, y tener meses o un año de ser cristiano, y puede ser más maduro, quizá de unos 80 años de ser cristiano. El tiempo no determina la madurez, sino la dependencia de Dios, y aquí dice, guardar los mandamientos de Dios. El que guarda sus mandamientos está en proceso de madurar. El que obedece la palabra de Jesús está en proceso de madurar. Y por esto conocemos realmente que son cristianos. El que dice que es cristiano y no guarda los mandamientos, dice soy mentiroso. Pero el que guarda los mandamientos, el que hace lo que Dios indicó, lo que Jesús enseñó, no necesita decirlo, sino con su vida, tú ves que está en Cristo. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué opinas de todo esto? Medita un poquito en estos versículos, platica con Dios y sigue orando por todo lo que estamos viviendo. La pandemia todavía no termina, pero ya están abriendo pues todas las actividades. Sigámonos cuidando, orando por todos los enfermos, orando por los que trabajan en los hospitales, pero también medita un poquito en esto. ¿Qué dice tu vida? No con tus palabras, sino con lo que hay en tu corazón, guía a tus hechos. Dios te bendiga, nos vemos el próximo miércoles.